Ahora el nuevo tema que nos convoca es microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía es uno de los dos grandes niveles de la economía, el otro es la macroeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? Bueno, por un lado estudia la toma de decisiones de los agentes económicos, es decir, la toma de decisiones de la familia, de los individuos, de las empresas, del gobierno, y por otro lado, cómo se determinan precios y cantidades en los mercados. La bibliografía que vamos a usar básica para este tema va a ser la siguiente. Va a ser, para la primera parte, todos los conceptos de utilidad, utilidad total, utilidad marginal, costos. Va a ser economía para no economistas. Y de la mano de este libro muy sencillo que ustedes lo usaron en el liceo, vamos a usar Samuelson-Nordau, que es el libro que les puse capítulos en el EVA, pero que además ambos dos libros, tanto el de Economía para no economistas como el de Samuelson, ustedes los tienen completos online. Solamente basta con googlear. El plan de clases, ¿cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Bueno, vamos a tener tres grandes temas. El primero va a ser la teoría de la demanda, la teoría del consumidor, luego la teoría del productor y luego vamos a ver mercado de bienes. Para simplificar el análisis, yo dividí la teoría del consumidor en dos presentaciones y haré lo pertinente con el productor y el mercado de bienes. Vamos a empezar entonces con la teoría del consumidor o demanda, primera parte. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, aquí lo que vamos a ver es la elección del individuo, dados sus gustos y preferencias y su restricción presupuestaria. Es decir, cómo formamos luego, en base a las preferencias y restricción presupuestaria, los ingresos de los individuos, la curva de demanda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestro análisis es que vamos a trabajar con modelos económicos. ¿Qué implican modelos económicos? Como yo ya les conté en las primeras clases, es una simplificación de la realidad. Pero además de simplificar la realidad, vamos a trabajar con el agente económico promedio, es decir, no vamos a trabajar ni con Messi ni con Suárez, sino que vamos a trabajar con aquel individuo, con aquellas empresas que deben de abrir o que deben de ir todos los días a trabajar para obtener un ingreso. Vamos a trabajar de la mano de los modelos económicos, el supuesto ceteris paribus o ceteris paribus, que quiere decir permaneciendo todo lo demás constante. Y vamos siempre a hacer un análisis en nuestras gráficas en base a dos bienes, por ejemplo, lechugas y tomates, o cesta de bienes, vegetales, carnes, frutas, verduras. ¿Bien? Entonces nos vamos a adentrar en la elección del consumidor, que está formada por dos elecciones. Uno, los gustos y preferencias, el mundo de los deseos. ¿Qué deseo yo? Bueno, que es las preferencias que yo tengo. A todos nos gusta vivir en una casa grande o preferimos un apartamento. Nos gusta vivir en Montevideo o preferimos vivir en Solimar. ¿Por qué tenemos que elegir entre distintos bienes? Porque los bienes son escasos y las necesidades son ilimitadas. De la mano de la elección del consumidor en base a sus gustos y preferencias, tiene una restricción, que es el ingreso. A todos nos gustaría obtener muchas cosas, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una limitación, que es el ingreso. Recuerden que estamos hablando del agente económico promedio. Vamos a ver cómo esa elección del consumidor en base a sus gustos y preferencias y recta presupuestaria, nosotros vamos a derivar en la curva de la demanda. Muy bien. Características de los gustos y preferencias. Brevemente lo tienen muy bien en Economía para no economistas. La completitud, ¿qué es? Que un ser racional siempre va a tomar una decisión. El consumidor racional siempre elige entre dos cestas de consumo o le es indiferente, pero va a elegir. Elige la canasta A de carnes y verduras, elige la canasta B de verduras y frutos o sostiene que le son indiferentes cualquiera de las dos, pero toma una decisión. Eso es lo que quiere decir la completitud, que todo ser racional toma una decisión y frente a distintas opciones elige una o ambas o manifiesta que le son indiferentes.
La transitividad, ¿qué significa? La relación entre las preferencias. Si yo tengo 3 canastas de bienes, por ejemplo, una de vegetales, la canasta A, la B de frutos y la 3 de carnes. La transitividad me dice que, por ejemplo, si yo soy vegetariana, voy a preferir la canasta A de vegetales a la B de frutos. La B va a ser preferible, la de frutos, a la C, que es de carne. Por tanto, la canasta A de vegetales es preferible a la C, que muestra la relación de preferencias de un consumidor que es vegetariano. La insaciabilidad, que es lo que nos dice que claro, que todo consumidor lo que quiere es consumir más y más de cada bien. Eso es la insaciabilidad. Cuanto más de algo, mejor. Cuanto más consumimos de algo, mejor. Y finalmente la continuidad o convexidad, que nos dice que entre los extremos siempre vamos a elegir el medio, o sea, entre elegir una cosa, una canasta o un bien u otro, preferimos combinación de ambos. Por ejemplo, entre comer solo vegetales o solo carne, preferimos la combinación de vegetales y carnes. Luego seguimos con definiciones que van a seguirnos a lo largo de toda la microeconomía, que es el concepto de utilidad. ¿Qué es la utilidad? Bueno, la utilidad es la satisfacción. El concepto de utilidad es concepto de satisfacción, de felicidad. ¿Y la utilidad hace referencia a qué? Bueno, a la obtención de satisfacción que obtiene el individuo, ¿tá? O sea, la utilidad es la obtención de satisfacción en el consumo de determinado bien o cesta de consumo. La utilidad hace referencia a la satisfacción que le provoca al individuo consumir un bien o un conjunto de bienes. De la utilidad, de esa satisfacción, de esa felicidad que provoca el consumo de un bien o conjunto de bienes, derivamos en lo que es la utilidad total y marginal. Brevemente, y después a continuación vamos a ver las gráficas. La utilidad total, ¿qué es? Es la función de utilidad. La utilidad total, ¿a qué hace referencia? A la satisfacción total generada por una cesta de consumo. La utilidad total nos dice la satisfacción, la felicidad que le provoca al individuo el consumo de agua, por ejemplo. Mientras que la utilidad marginal, como bien dice acá abajo, es adicional suplementaria. La utilidad marginal hace referencia a ¿qué? A la satisfacción adicional suplementaria de consumir una unidad más de determinado bien. Por ejemplo, de consumir un vaso más de agua. La cesta de consumo, ¿sí?, de un individuo es el conjunto de bienes y servicios que consume ese individuo. Nosotros vamos a estar hablando de 2 bienes o de 2 cestas de consumo. ¿Tá? Que la cesta de consumo hace referencia al conjunto de bienes. Podemos establecer, por ejemplo, en las ordenadas y en las abscisas, carnes y vegetales o cesta de consumo. Carnes, vegetales, frutas y del otro lado vestimenta. ¿Qué prefiere el individuo? ¿Alimentarse mejor o vestirse mejor? ¿Sí? Cesta de consumo. La función de utilidad, ¿qué es? Bueno, dijimos, es la utilidad total. ¿Tá? Entonces la función de utilidad de un individuo proporciona la utilidad total, la satisfacción total generada por una cesta de consumo. Es la satisfacción total que le provoca al individuo el consumo de un bien o un conjunto de bienes. Y bueno, marginal, como ya lo vimos, es adicional, suplementaria, que todos estos son conceptos que fueron introducidos por los neoclásicos o marginalistas. Gráficas de utilidad total y marginal. La utilidad total dijimos que es lo mismo que la función de utilidad. En este caso vamos a hacer un ejemplo de Krugman, la utilidad total o la función de utilidad de Casey. Utilidad total, ¿qué es? Es la satisfacción adicional generada por una cesta de consumo. Es la satisfacción total que me provoca el placer, que me provoca el consumo de un bien o de una cesta de consumo. En este ejemplo, ¿nosotros qué tenemos? Bueno, tenemos en las ordenadas, en el eje de las ordenadas, tenemos la satisfacción medida en útiles. Y en las abscisas tenemos el número de croquetas consumidas. ¿Qué vemos? Cómo es la pendiente o curva de utilidad total, es una pendiente positiva que nos muestra una relación directa entre el número de croquetas consumidas y la satisfacción. A medida que aumento el número de croquetas consumidas, ¿qué pasa con mi satisfacción? Crece en igual proporción.
hasta que llega un momento que se estabiliza. En la gráfica de abajo tenemos la utilidad marginal. De la utilidad total deriva la utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Es la satisfacción adicional que me provoca el consumo de una unidad adicional o suplementaria del bien en cuestión. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, en las ordenadas tenemos la satisfacción medida en útiles y en las abscisas el número de croquetas, igual que en la gráfica de arriba. ¿Cuál es la diferencia? La curva. La curva de la utilidad marginal es una curva negativa. Nos muestra la relación inversa que hay entre la cantidad de croquetas adicionales consumidas y la satisfacción que esto nos provoca. A medida que yo aumento el consumo de paso de consumir una croqueta a consumir dos, ¿qué pasa con la satisfacción? Disminuye. Si yo consumo una croqueta voy a tener 14 útiles de satisfacción. Pero si yo como la segunda croqueta, mi satisfacción va a ser de 12, si como la tercera va a ser de 10 y así sucesivamente. A medida que consumo una unidad adicional del bien en cuestión, mi satisfacción va a comenzar a disminuir. Acá es en principio sentido común, o sea, a medida que yo consumo mis necesidades, por ejemplo, si yo tengo hambre y como un plato de comida, voy a estar satisfecha. Me puedo quedar con un poquito de hambre, como un segundo plato, una segunda croqueta, y ya mi satisfacción va a disminuir porque poco a poco voy saciando mi sed, mi hambre, y por lo tanto baja mi satisfacción. Vemos aquí entonces nuevamente la curva de utilidad marginal de Casey, el ejemplo de Krugman, y en conclusión, ¿qué nos resume? Bueno, esta curva nos resume la ley de las utilidades marginales decrecientes, ley o principio de la utilidad marginal decreciente, que enuncia que esta curva enuncia que cada unidad adicional consumida de un bien o servicio añade menos a la utilidad total que la unidad previa. Es decir, la segunda unidad nos provoca menos satisfacción que la primera unidad. La tercera nos va a provocar menos satisfacción que la segunda y así sucesivamente. Concepto de ley de utilidades marginales decrecientes que lo podemos visualizar en la tabla de Menger. Tabla de Menger, que es un aporte de los neoclásicos o marginalistas, que hicimos breve mención a ellos cuando vimos escuelas económicas. Y bueno, primero saber que cada uno de nosotros tiene una tabla de Menger. En donde esta tabla de Menger, ¿qué tenemos? Bueno, en esta sección tenemos las unidades consumidas de un bien, la cantidad, un vaso de agua, 2 vasos de agua, 3 vasos de agua, por ejemplo. Y acá el grado de satisfacción marginal, es decir, la satisfacción adicional suplementaria que nos provoca el consumir sucesivas dosis de un bien. Entonces, por ejemplo, lo mismo que vimos anteriormente, ahora acá en un cuadro. Si yo tomo un vaso de agua, me va a provocar una satisfacción de 10 útiles. El segundo vaso de agua me va a provocar satisfacción, pero menor, de 9 útiles. La tercera menor a la anterior y así sucesivamente. Cada uno de nosotros entonces tiene su propia tabla de Menger. En donde acá, por ejemplo, en vez de alimentos y tabaco, si fuera mi tabla de Menger, podría alimentos y vestimentas, y podríamos poner deportes, en fin, cada uno de nosotros genera su propia tabla de Menger. Acá tenemos la ley o principio de utilidad marginal decreciente definida para que quede clara. Y después pasamos ahora a representar los gustos y preferencias de los consumidores en lo que se llaman las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencias es una línea, es esta línea verde, que nos muestra ¿qué? Bueno, nos muestra las preferencias de los individuos y nos muestra todas las cestas de consumo, en este caso los dos tipos de bienes, los dos tipos de bienes, unos son las cantidades de comidas en restaurante y la otra la cantidad de habitaciones,
que proporcionan al individuo la misma satisfacción, por eso curvas de indiferencia, porque lo que él elija acá, todo le va a proporcionar la misma satisfacción. La pendiente de la curva de indiferencia nos muestra la relación marginal de sustitución, es decir, cuánto yo debo de renunciar a un bien para obtener un poco más del otro bien. En esta gráfica lo vemos más claramente a la relación marginal de sustitución. Es decir, la relación marginal de sustitución que nos muestra cuánto renuncio a cantidades de comidas en restaurantes para obtener una habitación más. Supongamos que Ingrid se va de vacaciones con su familia, son muchas personas, entonces toma la decisión en el momento de en el momento de elegir entre dos bienes, de renunciar a 30 comidas en restaurantes, o sea, renuncia a 10 comidas en restaurantes para obtener una habitación más. ¿Sí? Relación marginal de sustitución o también llamado costo de oportunidad, que es el costo de oportunidad es la mejor alternativa perdida o la mejor alternativa que sacrificamos. ¿Qué significa? Por ejemplo, ustedes que ahora están escuchando este audio, renuncian, por ejemplo, a su tiempo de ocio, a dormir, a mirar su serie favorita, a hacer ejercicio. ¿Sí? Bueno, eso es la relación marginal de sustitución o el costo de oportunidad de un bien por otro, que es lo que refleja la pendiente de las curvas de indiferencia. Los individuos no tenemos una única curva de indiferencia, sino que tenemos un mapa de curvas de indiferencia que nos muestran la función de utilidad completa del individuo. ¿Sí? Y cada curva de indiferencia corresponde a un grado de utilidad diferente. Cuanto más alejadas del origen, mayor satisfacción, utilidad, alegría, beneficio nos van a dar. ¿Por qué? Porque vamos a poder consumir, en este caso, que es el ejemplo muy limitado, vamos a poder consumir más cantidades de ambos bienes. Por eso, cuanto más alejada del origen, aumenta la utilidad. Porque si yo me pongo en el punto A, voy a poder consumir 30 comidas de restaurantes y solamente voy a poder consumir 3 habitaciones. Mientras que cuanto más me alejo, consumo más de cada bien. Consumo 45 comidas en restaurantes y 4 habitaciones. A nuestros gustos y preferencias le vamos a poner una limitación que son los ingresos. Nuestro ingreso representado en M, que el supuesto acá es que nosotros vamos a gastar todo nuestro ingreso. Y esa restricción presupuestaria o recta de balance ¿qué va a ser igual? Al gasto que nosotros hacemos de nuestro ingreso íntegro en dos bienes. Entonces la recta presupuestaria nos va a mostrar es igual a los precios del bien 1 por cantidad del bien 1 más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2. ¿Qué nos muestra la restricción presupuestaria? La restricción económica que tiene el individuo, que va a estar determinada ¿por qué? Por el ingreso que tiene el individuo, que lo va a gastar íntegro en esos dos bienes, y por los precios del mercado. Acá también tenemos la relación marginal de sustitución, no expresada ahora en términos de utilidades o satisfacción de un bien en términos de otro, como pasa con la curva de indiferencia, sino en precios relativos. La relación marginal de sustitución nos muestra que nos muestra el costo de oportunidad de un bien en términos de otro en precios relativos. Por ejemplo, si sube el precio de un bien, ¿qué va a pasar si sube el precio del bien 2, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el consumo del bien 1 y el 2? Con el consumo del bien 1 no va a pasar nada. Si mi ingreso permanece constante, yo voy a seguir consumiendo la misma cantidad de bien 1, pero ¿qué va a disminuir? El consumo del bien 2. La ordenada en el origen va a bajar y yo voy a consumir menos del bien 2, pero voy a seguir manteniendo mi consumo del bien 1. La restricción presupuestaria es una restricción económica. Más allá de la parte algebraica, de los números, lo que importa es el concepto. Acá no importa
el álgebra en todas estas presentaciones. Ustedes lo que importa es que pongan énfasis en el concepto. El óptimo del consumidor, ¿qué es? Es donde las curvas de indiferencia del consumidor se encuentran con su restricción económica, la restricción presupuestaria. ¿Sí? Y eso me da el óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor, explicado gráficamente, sencillamente, es donde las curvas de indiferencia hacen tangencia con la restricción presupuestaria. Las curvitas verdes hacen tangencia con las marroncitas. ¿Qué implica esto? El óptimo del consumidor. Es la máxima satisfacción que el consumidor puede pagar. Es la cesta de consumo que maximiza la utilidad total del consumidor dada su restricción presupuestaria. Para finalizar, de cada óptimo del consumidor, ¿sí? De cada toma de decisión de Juan, de María, de Casey, en base a sus gustos y preferencias y a sus ingresos, ¿qué vamos formando? La curva de demanda individual de cada persona. Cada óptimo, de cada óptimo deriva un punto que va a formar la demanda de cada persona, de cada consumidor, de Juan, de María, de Pedro. Concepto de ley de la demanda y curva de demanda que la veremos en la próxima diapositiva.